Perfecto. Bueno, como para comenzar un poquito con mi parte, lo que vamos a ver es un poquito de cuestiones de física que siempre discutimos internamente, que es una de las patas flojas, digamos, que tiene tanto la educación física como el entrenamiento, en donde son un poquito dejadas de lado o por ahí no le prestamos tanta atención o importancia, y como para tener un poquito claros ciertos conceptos. Y no podemos dejar de hablar de física si no estamos hablando del mejor físico del mundo, Newton. Entonces, lo que nos dice este tan famoso Newton es las famosas tres leyes de Newton. La primera ley, o ley de la inercia, lo que nos va a decir es que todo cuerpo va a permanecer en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que algún cuerpo actúe sobre él. Entonces, como primera cuestión clave, es que para que haya movimiento, tiene que haber sí o sí una fuerza resultante. Luego, la segunda ley de Newton, o la ley fundamental de la dinámica, y esta es una cuestión clave, es que los cuerpos, cuando están sometidos a una fuerza, lo que hablábamos recién, cuando están sometidos a una fuerza, va a recibir una aceleración de la misma magnitud y en el mismo sentido de la fuerza. Entonces, nos podemos ver como cuestión clave que es que cuánta fuerza se genere y en qué dirección se aplique va a determinar hacia dónde quiero ir y qué tan rápido se va a ir. Y la tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, lo que nos dice es que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otra, este va a ejercer sobre el primero una fuerza igual y en sentido opuesto. Es decir, que yo tengo que aplicar la fuerza en la dirección opuesta a la que yo quiero ir. Por ejemplo, en este caso, esta atleta que necesita ir hacia arriba y adelante, debe aplicar la fuerza hacia abajo y hacia atrás. Entonces, repasando las tres leyes de Newton, necesitamos siempre una fuerza resultante para que haya movimiento. La fuerza, la cantidad y la dirección va a determinar qué tan rápido se va a ir y hacia dónde se va a ir, y siempre debo aplicar la fuerza en la dirección opuesta a la que quiero ir. Ahora, ¿qué es la fuerza en sí? Cuando analizamos la fuerza en el entrenamiento, podemos ver que, si bien hay definiciones como tantos autores hay, podemos ver estas dos cuestiones bien diferenciadas. Una desde el punto de vista de la mecánica y otro desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de la física, lo que nos dice es que la fuerza va a ser toda causa capaz de modificar el estado de reposo de un cuerpo, ponerlo en movimiento, deformarlo, acelerarlo, cambiar su dirección, etc. Y desde el punto de vista fisiológico, es la capacidad que tiene el músculo de producir tensión cuando se activa. Entonces siempre vamos a tener esas dos definiciones clave dentro del entrenamiento. Cuando uno analiza, y recién es lo que estaba hablando un poquito del Leandro, de cómo analizamos el deporte y todas esas cuestiones, cuando uno analiza, ve que hay una inmensidad de acciones dentro de un deporte. Saltar, correr, lanzar, cambiar de dirección, empujar, jalar a un compañero, que son distintas en cuanto a técnica, pero todos tienen algo en común, siempre, que consisten en desplazar una carga externa mediante la producción de una fuerza interna que siempre va a ser superior a dicha carga. Entonces tenemos, por un lado, fuerzas internas generadas por el propio músculo y las fuerzas externas que está representado por la carga que yo tengo a vencer. Entonces, esa interacción entre las fuerzas internas y las fuerzas externas se lo conoce como fuerza aplicada. Si nos ponemos muy vadillistas, la fuerza aplicada en la técnica específica del deporte se la conoce también como fuerza útil. Bien. Ahora, recién les mencionaba Leandro de todo el tema de la fuerza vertical, los vectores, las magnitudes vectoriales. Pero, ¿qué es un vector en sí?
Un vector lo que nos permite es un ente que nos permite representar a las magnitudes físicas vectoriales, que tienen un sentido y una dirección, y por ende necesitan ser representadas con un vector. Este vector tiene 4 componentes, dependiendo de la literatura, pero tiene 4 componentes clave. Primero tenemos el punto de aplicación, que es el punto de aplicación, en este caso que estamos hablando de la fuerza horizontal, sería el punto donde inicia la fuerza. Tenemos un sentido que va a estar representado por la dirección que tenga la cabeza de la flecha del vector. Tenemos una dirección, que es la dirección que va a contener esa recta, y tenemos un módulo que va a determinar la cantidad física vectorial, o sea, la intensidad que va a llevar esa magnitud física vectorial. Por ejemplo, una fuerza mayor va a estar representada con un módulo mayor, o sea que la longitud del vector va a ser mayor. Bien. Ahora, ¿cómo se comporta esta fuerza a diferentes velocidades cuando corremos? Si bien no nos vamos a adentrar mucho, pues ya es cuestión del curso, pero quiero que veamos en profundidad un poquito este estudio de Brughelli del 2011, bastante interesante. Tiene muchos estudios con respecto a esto, este investigador. Si quieren, agéndelo a este número, a este nombre. La verdad que tiene muchos estudios muy buenos. Lo que hizo en este estudio de Brughelli es: tomó a 16 jugadores que eran semiprofesionales del fútbol australiano y corrieron en una cinta, que es las cintas Woodway, que son unas cintas que no tienen motor, y por debajo tenía una plataforma de fuerza que solamente medía la fuerza aplicada en el vector vertical. Y desde la cadera ataron una celda de carga, una celda que mide la deformación, y se la ataron al deportista mientras corría a la cintura. Entonces lo que podían ver es cómo iba aplicando fuerza horizontal y vertical durante la carrera. Entonces hicieron una carrera a la máxima velocidad alcanzada, creo que eran, si mal no recuerdo, en 8 segundos, y luego hacían carreras estables a una misma velocidad al 40, al 60 y al 80% de la velocidad máxima. Es decir que si un deportista, por poner un ejemplo, corría a su velocidad máxima a 10 metros sobre segundo, corría hasta llegar a 6 metros sobre segundo, y a esa velocidad realizaba una carrera estable de unos 8 a 10 segundos, en donde se medían, creo que era 10 pasos. Y lo que veían es cómo se manifestaba la fuerza vertical, la fuerza horizontal relativa, la longitud de zancada. Si bien no nos vamos a adentrar demasiado en este estudio, veamos los datos estos. Voy a correr esto acá. Bien. En el cuadro de arriba lo que vamos a ver es la fuerza vertical, la fuerza aplicada en el vector vertical, y los distintos porcentajes de la velocidad máxima a la que estaban corriendo. Y en este de abajo lo que vamos a ver es la fuerza horizontal con respecto a los porcentajes de la velocidad máxima. ¿Qué es lo que podemos ver? Cuando hubo un aumento del 40% de la velocidad máxima a un 60% de la velocidad máxima, la fuerza aplicada en el vector vertical aumentó un 14,3%, y la fuerza horizontal aumentó casi un 34%. Los dos fueron un aumento significativo. Ahora, ¿qué pasa cuando querían pasar del 60% del 40 al 60%, o más adelante está del 80 al 100? La fuerza vertical que aplicaban los sujetos no variaba. Fíjense acá que entre el 60 y el 80 varió nada más que un 1% y un 2% del 80 al 100% de la velocidad máxima. Pero cuando nos ponemos a ver acá, en este eje donde muestra la fuerza horizontal, podemos ver cómo aumenta un 21 y un 24%. Entonces podemos ver que para correr a la máxima intensidad posible, sí o sí necesito
aumentar los niveles de fuerza horizontal, que siempre, siempre, siempre va a ser menor que la fuerza vertical, pero es la que yo necesito para poder avanzar y es la determinante de aumentar la velocidad de carrera. Entonces, ¿a qué conclusiones y qué aplicaciones prácticas llega este autor? A que un aumento del 60% de la velocidad de carrera al 100% depende mucho más de la producción de fuerza horizontal que de la producción de fuerza vertical. Y acá hace una pequeña crítica, que es lo que hablaba recién Leandro, de que tradicionalmente estamos acostumbrados en el gimnasio a solamente entrenar en un vector vertical. Lo que propone este autor como aplicación práctica es que los ejercicios que se concentren en mejorar la producción de fuerza en un vector horizontal podrían, y esto en potencial, podrían conducir a un mayor desarrollo de la velocidad. Bien, hasta acá llega mi presentación. Los voy a dejar con Emi, siguiendo la cuestión esta de la teoría del vector. Gracias, Nachito. Ahí voy a compartir su pantalla.